Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Luis, hablemos un poco del patio. Se revolotean las avispas de nuevo. Sí. Por el tema del Ministerio Público. Ministerio de Justicia. Sí. Ministerio ¿Y de dónde sale eso? Bueno, vi que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, como que no salió muy contenta. Parece que la sorprendieron con el tema. Ella dijo que no quiso hablar, no fue con un tono muy... parece que la sorprendieron. Entonces, el debate aquí se circunscribe así, si hay que modificar la Constitución o no para crear el Ministerio de Justicia. Entonces, obviamente, todavía no se conoce el proyecto de ley, por lo tanto, no sabemos hasta dónde, cuáles son los alcances, cuáles son las implicaciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? Porque eso es lo que hay que... Porque yo oigo a muchas personas opinando sobre eso, pero si no hay un proyecto de ley, no podemos saber de qué se trata. Lo que todo el mundo comienza a especular, a decir que se necesita una reforma constitucional para hacer eso. Sí, y que no se necesita también. Y también hay otros que hablan de que no se necesita. Pero bueno, tú sabes lo que es el ultracrepidario. No, ¿qué es eso? El ultracrepidario es un individuo que habla de lo que no sabe. Sí, eso es un... Ignorante. No un ignorante, pero él no sabe, pero habla. Entonces es como el efecto de Dunning-Kruger. Sí. Tú sabes que a mayor ignorancia, mayor autopercepción de conocimiento. Sí. O sea, mientras tú menos sabes, a ti se te daña algo en tu casa, un aire acondicionado, tú buscas un técnico. Porque tú sabes que tú no sabes de eso. Sí. Pero tú le dices a otra persona, un tipo de la calle, como muy corriente, dice, me dañó el aire, pásame, que yo... Y arranca una cuestión. Eso lo arreglo yo. Porque exacto, él no sabe que él no sabe. Sí. Tú sí sabes que no sabes. Entonces, bueno, el punto es el siguiente. Los ministerios, empecemos 134. Creo que se está hablando de crear un Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice la Constitución? Los ministerios, Ministerio de Estado. Para el despacho de los asuntos de gobierno, habrá los ministerios que sean creados por ley. O sea que... Se necesita una ley. Se necesita una ley, perfecto. Cada ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los viceministros que considere necesario para el despacho de los asuntos. No dice más nada la Constitución. Ahora, ¿para qué se está diciendo que hay que crear un Ministerio de Justicia? Ya he escuchado algunos que, bueno, que la Procuraduría... ¿Va a sustituir a la Procuraduría? Eso no se... Me parece que no, porque la Constitución habla, es la que crea el Ministerio Público y dice cómo se dirige, cómo se compone. Entonces, no puede una ley adjetiva sustituir lo que dice el texto constitucional. Ahora, las atribuciones sí. Tampoco, porque si son funciones que se le dan en la Constitución al Ministerio Público, no pueden otorgársele a otro órgano. Claro. Por una norma de menor Pero rango. hay un artículo, un párrafo que dice u otro que la ley vamos para allá. Porque ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, que el Ministerio Público no puede manejar el sistema penitenciario. Ese es uno de los argumentos. Que el Ministerio Público no puede manejar el INASIF. Ese es otro de los argumentos. Y en ese yo estoy de acuerdo. Y ese yo creo que sí se pudiese crear una legislación para sacar el INASIF del Ministerio Público. Eso, hacerlo más independiente o dotarlo de presupuesto, escribirlo o crear una entidad, porque ¿qué sucede? Que también, que si tú creas, y yo creo que es la lógica que está utilizando el Poder Ejecutivo para esto, la ley la ley que organiza el Poder Ejecutivo, creo que la 25712, me parece que establece que cada institución del Estado tiene que tener un ministerio de adscripción.
o sea, adscrita a un ministerio. Entonces, si tú sacas al INASIF de la Procuraduría, ¿dónde tú lo vas a poner? En la presidencia. O sea, tú tienes que crear un lugar donde ese ministerio esté. Y probablemente esa institución esté. Y probablemente ese sea el Ministerio de Justicia. Yeah. El régimen penitenciario, ¿qué es lo que dice la Constitución? El artículo 169 dice, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia, es 247.12 la ley. Me acordé ahora. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal, o sea, tú no puedes sacar eso. Y ahora viene otro debate. ¿El INASIF es parte de la investigación penal? Y si tú dices que es el Ministerio Público que la dirige, entonces tú no puedes crear una institución que tenga que ver con la investigación penal. Sí, ¿entiendes? Ahí va a haber un problema. Y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Eso está bien. Párrafo 1. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asistan los ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá de la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Ahí viene el párrafo, ahora viene el párrafo que tú decías. Párrafo 2. La ley regulará el sistema del sistema penitenciario, funcionamiento del sistema penitenciario, bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya. Ese sería el Ministerio de Justicia. Ese pudiese ser el Ministerio de Justicia. Ponerlo. En el U otro. En otro. Yo creo que por ahí es que vendrían los tiros. Entonces, la lógica dice que habrá un ministro de Justicia y un procurador, ¿o no? Sí, claro, no, porque todas las otras atribuciones se quedan donde están. Donde están porque lo dice la que en el Ministerio Público lo que tú vas a sacar es el funcionamiento del sistema penitenciario. Ya. Porque el INASIF, ahí va a venir un problema. Eso puede venir un choque, porque el Ministerio Público es que dirige la investigación. Y el INASIF es un órgano auxiliar de la investigación. Yeah. Entonces, ahí habría que ver cómo eso se va a consensuar con la población. Vamos a esperar entonces el proyecto y a ver lo que dice, ¿verdad? Claro, porque los otros aspectos de designación, composición, inamovilidad, todo eso tiene rango constitucional. Yeah. Todo. O sea, quién designa, quién maneja el Ministerio Público. O sea, es el Consejo Superior del Ministerio Público. Las atribuciones, todo eso. Entonces, para tú tocar cualquier cosa de esas, tienes que modificar la Constitución. De hecho, recuerda que se debatió hace poco, cuando se conformaron las mesas de trabajo para la posible reforma, el Ministerio Público era uno de los temas y después eso se dejó de lado, porque lo que se está buscando es una solución legislativa en lugar de una solución que implique modificar la Constitución. Los niveles de consenso son menores. Yo creo que puede pasar esta creación de este ministerio para el tema penitenciario. Lo otro es discutible, lo del INASIF. Bueno, y como es un tema constitucional, hay que esperar que venga, para cerrar el tema, hay que esperar el proyecto de ley. Porque estamos hablando sobre bases hipotéticas de lo que podría ser. Y cerrando el tema, vamos a abrir el otro tema, porque ya tenemos nuestro invitado aquí que nos va a hablar, y lo trajimos a... No, él vino, no lo trajimos. Nosotros lo trajimos para que nos hable de lo que se celebra el día 6 de noviembre, que es un aniversario más de la primera Constitución dominicana también, porque en la Constitución tenemos a nuestro querido hermano y amigo, el doctor Bravo Mena, que fue decano de la Facultad de Humanidades de la UAS, pero sigue con una alta incidencia en esa casa de estudio como alto funcionario. Ya ha venido antes. Especialista, aquí, politólogo, historiador. Y bueno, le damos la bienvenida, hermano Bravo. El único Bravo que siempre está feliz. Augusto Bravo. Así es. Siempre positivo. Claro. Encantadísimo. Otro paneo más. Sí. Hay que decir que es uno de nuestros más
fieles oyentes. Es el que siempre no, el que no oye. Sí. Siempre. Hay dos más por ahí. Sí. Muchas felicidades por estas orientaciones sabias y oportunas para la sociedad dominicana. Sí, en la próxima semana tenemos la conmemoración del 178 aniversario de la primera Constitución Dominicana. Y como tal, usted lo ha expresado, siempre es un tema vigente, de mucha incidencia. Pero para comprender esas modificaciones, debemos remontarnos al pasado. Como esa primera Constitución. Claro. Sí, nuestra primera Constitución, conocida como la Constitución de San Cristóbal, porque fue entonces en esa villa, pueblecito. ¿Por qué en San Cristóbal? ¿Por qué se desplazaron ahí? Se desplazaron a San Cristóbal por un tema de mucha incidencia hoy en día. Para evitar que los actores políticos la permearan, la dominaran, manipularan a los asambleístas. ¿Cómo fue ese proceso de decidir, vámonos para San Cristóbal? Un retiro. Una sugerencia. Un retiro. Los asambleístas se eligieron, ¿verdad? Se eligieron, sí, en cada una de las provincias. Se eligieron. No eran provincias, eran poblaciones. Eran 3 departamentos, básicamente. Pero hubo representatividad. Y una sorpresa, hubo 8 sacerdotes. Sí, en esa época participaban activamente. 8. ¿De cuántos? ¿De cuántos participantes eran? No, y siguieron participando por mucho tiempo. Sí, todavía. Pues Meriño fue presidente, el arzobispo Meriño. Como padre Meriño, presidente, después fue arzobispo. Fue presidente cuando era presbítero. Sacerdote, sí. Exactamente. Luego, décadas después, fue arzobispo, pero ya de una gran incidencia y liderazgo dentro de la Iglesia Católica. Y Noel también. Es importante porque eran los letrados, el conocimiento, e incidieron significativamente. El cónsul Saint-Denis, francés, en nuestro territorio, fue que auspició la idea y fue acogida por todos. Y se estableció entonces en San Cristóbal, que ni era muy lejos, ni muy cerca. Para esa época no se llegaba en media hora, por supuesto, ¿verdad? No, claro. Y si los ríos fueron allá para que no molestaran. Para que no molestasen. El doctor Balaguer no había hecho la autopista. Ninguna de ellas. De noviembre. Cuando llovía, era imposible llegar. Entonces ahí se mantuvieron. Pero ¿qué va? Aún así, llegó la influencia. Claro. Una muestra de eso es el artículo 210. ¿Qué decía el 210? Que se le da poder extraordinario al presidente de la República para tomar cualquier medida en situación de una amenaza haitiana, convocar la guerra al ejército sin ninguna responsabilidad. Otro tema ahí también, claro. De ese momento. En el momento, ¿estaba pensada para Pedro Santana o no se tomó en cuenta? El primer intento fue hasta los 109 no hay desperdicio. Una constitución bien ajustada con la influencia de los franceses, tomó en cuenta, actualizada la época. Actualizada, tomó también elementos, podríamos decirlo que sí, elementos de la separación de los poderes, por ejemplo, de Estados Unidos, la libertad de los derechos humanos y las libertades de los franceses, muy de moda, también de la Constitución haitiana, indiscutiblemente se permitió liberar en esa época, si nos quitamos los perjuicios de hoy en día. Pero en el contexto del momento. Si tú la trasladas de Haití a otro país, fuera un modelo. Un modelo. Sí, si no fuera haitiano. Si no fuera puede ser. Lo único que tiene mal es que es haitiano. Sí, puede ser del monte a Concagua. No importa, pero no es haitiano. La Constitución de Cádiz, los municipios, que ya Juan Pablo Duarte auspiciaba y tiene una amplia visión. Señor, y como se veían los pueblos, de tomarse en cuenta ese elemento de Juan Pablo Duarte sobre la autonomía de los municipios y la preponderancia. Desde esa constitución ya teníamos eso. Bueno, en el pensamiento estaba ya establecido. Entonces esa primera constitución, con el artículo 210, se convierte en una dictadura. Entonces, se echa por la borda. Se ha disfrazado un poco, ¿verdad? Ustedes recuerdan el 55. Sí, claro. El famoso 55, el artículo 55 de la Constitución del 66. Y todavía el 128, ¿tú ves? Claro, tiene su cosita. Claro. Es decir, que en teoría, lo que se planteaba del equilibrio de los poderes, en países como el nuestro, hubo una una marcada preponderancia presidencialista. Eso es presidencialismo puro, en ese sentido, que rompe el equilibrio de los poderes del Estado.
justamente el tema que se plantea y el que está muy en el tapete sobre la independencia del Poder Judicial, lo venimos arrastrando desde la fundación de la República y desde nuestra primera Constitución. Porque es que aquí hemos dicho muchas veces, lo hemos discutido, el tema de la independencia del Poder Judicial, eso es un eufemismo. Que se usa mucho, descontextualizado, porque quienes enarbolan ese principio, que son los constituyentes norteamericanos, que son los que más pulen ese principio, establecen claramente de quién es que los jueces tienen que ser independientes, y no es del poder político necesariamente, es de los ciudadanos. Por supuesto. Sí, es del pueblo, independiente del pueblo. ¿Por qué? Porque son los intérpretes máximos de la ley. Y que va en consonancia justamente con el equilibrio de los tres poderes. Por supuesto, que no hay equilibrio tampoco. Que no hay equilibrio. El poder más débil de los tres, el judicial. Todos los otros no, porque hay uno que controla las armas, que es el Poder Ejecutivo. Sí. El otro controla el dinero, que haciendo las leyes, el presupuesto. Vamos un poquito, un ejercicio. Ajá. Se supone que en el sistema norteamericano usted nunca ha conocido al líder del Partido Republicano. Ah, no, claro que no. Aquí en países como el nuestro hay un líder del partido. Por consiguiente, que a veces el mismo presidente de la República. Lo que diga Peña lo que va, Balaguer hasta que respire. Claro. Y todo el mundo sabe quién elija a los senadores y a los diputados de un partido. De dedo. Ni comité ni sacó el presidente del partido, el líder del partido. El comité lo integra él mismo. Y lo dirige él mismo y él pone a los integrantes. No, y es unánime todo. Por su consiguiente, él vota solo. Por consiguiente, casi una caricatura al Congreso. Ah, claro, eso es verdad. Si te portas mal, no vuelve otra vez. Y si no eres fiel, entonces pierde la oportunidad de eso, tiene que someterte. Ya lo hemos visto en varios. Hasta las leyes que se han votado recientemente de partidos favorecen que el presidente o candidato tenga la posibilidad de señalar los candidatos. Pero claro, aquí, sí, por supuesto. Claro. Eso ni pensarlo. No, en una comisión de delegados, por ejemplo, como acaba de hacer el PRM, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Es una comisión de delegados, pero el reglamento dice que los delegados lo eligen de dedo. O sea, yo elijo al que va a votar dentro en el cónclave. Le pregunto antes de ponerlo, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de tal cosa? Pues ven, tú sí. No, yo estoy en contra. No, tú no puedes. Tú ves lo interesante que es ver el pasado. Para claro, porque son cuestiones culturales. Muy bien. ¿Quién es el presidente? Y si es cultural, es difícil claro. ¿Qué implica eso? No, que se vuelve legal. Entonces, ahí tenemos. ¿Quién es el presidente? El presidente del Partido Dominicano. Sí, si una ley. ¿Era Trujillo? El creador de eso. Ajá, si una ley entra en contradicción con la costumbre, con la cultura, ¿qué pasa con esa ley? Bueno, no sin letra muerta. Letra muerta, porque una de las principales fuentes del derecho es la costumbre. Bueno, eso es discutible, porque como todo. Sí. Como todo. Mira las interpretaciones. Ahora, la ley. Usted sabe, con mucha ley que se ha implementado. Sí. Te la pongo ahora para que me la responda. Te voy a poner una que te la voy a dar con una criolla. Criolla, sí. Eso aquí no es así. Ya, oye, todo este tratado internacional. Sí, es verdad, lo dice, pero eso aquí no es así. Todo el esfuerzo que hemos realizado para la no agresión contra la mujer. Ah, claro. Cultura, está ahí. Sí. Y no siguen ese tema. No, pero mira, mira, hay un estudio que yo, si pretende justificar, ¿verdad? No, claro que no, es injustificable, pero las realidades son realidades, y hay que decirlo. Mira, en el 2013 UNICEF hizo un estudio aquí de la situación de la niñez y la adolescencia en este país. Y en esos temas, por ejemplo, de violencia contra las niñas, básicamente, la mayoría de la población, pero unos porcentajes abrumadores, consideraban que cuando una niña era víctima de un caso de violencia sexual, era culpa de la niña o de los padres de la niña. Wow. O sea, increíble. Y todavía nosotros vemos, pero que mire, que ya vino con una mini. Mira es que viene, eso, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú crees? Sí, o sea, eso es una cuestión absurda, pero en el disco duro de la mayoría de la gente, eso es en el ADN de la cultura dominicana. Claro. Eso es increíble. Increíble. Y lo de la violencia, nosotros somos violentos por naturaleza.
Porque muchas prácticas violentas que nosotros tenemos normalizadas. Tú insultas a un amigo tuyo, un chiste, fulano, eso no es nada. Eso no es nada para nosotros. Entonces, lo cual no quiere decir que uno propone por el cambio, la transformación y cambiar esa realidad. Claro que no, por Dios. Pero un proceso. Pero es un proceso que es con educación que se combate. ¿No? Y en la medida que conocemos más esa cultura, nos es más fácil legislar y tomar medidas para y convertirlo en costumbre, superar. como dice Bravo. O sea, convertirlo primero en costumbre, en una norma social, pero hemos avanzado. Tampoco podemos. Por supuesto que hemos avanzado, pero es un proceso. Antes tú veías cayendo la fuetazo a un niño en la calle, eso era normal. Un vecino le da una pela a un niño. Sí, ahora no. Sí. Ahora eso es algo que. Los famosos castigos. Ajá. Que usted no vivía en esa experiencia, pero hubo castigos en la escuela que eran. A nosotros nos ponían. Bueno, la clase media no vivió eso, por lo que tuvimos en sectores populares, vimos el guayo. Tú sabes que arrodillado. Es como decía Maradona. Maradona decía, yo crecí en Buenos Aires en un barrio privado de agua, privado de electricidad, privado. Bueno, por eso, mira, eso es lo interesante de uno estudiar, para ver todos los fenómenos que ocurren todavía en nuestra sociedad, para poderlo interpretar, ver cuál es, cómo se originan, que no está por la voluntad de un individuo, sino por amplios procesos. Y los intentos que hemos hecho con constituciones muy, muy avanzadas. Si el artículo 110 estropeó eso, porque le daba libertad al presidente, y es una tradición que se sigue. Yo tengo entendido que Pedro Santana dijo, yo si no me ponen un artículo que me dé el poder, no acepto. Fue con las armas en la mano, fue secuestrado la Asamblea Constituyente. Fue impuesto, no hubo forma. Aunque 10 años después se cambió en febrero, pero se volvió otra vez a fin de año a poner, que es la Constitución con la que los dictadores gobernaban, que lo amparaba y lo protegía. Entonces, una contradicción que viene ahí. Estamos celebrando esa Constitución, una fiesta, día festivo, y hasta se hace ver como un día de fecha patria. Eso no es fecha patria. ¿Cuál fue el acontecimiento? Legitimar una dictadura. Ustedes lo quieren observar, busquen los 10 textos principales que tengan contenido a nivel secundaria y primaria. ¿Y ustedes verán qué dicen los historiadores sobre lo nefasto de ese artículo? Legitimó una dictadura. Claro, aquí todo el mundo. Entonces eso lo estamos conmemorando. Pero bueno. Y eso usted lo puede verificar también. Por ejemplo, la Constitución de Filadelfia de 1787, efectivo en Estados Unidos, que es la madre de toda el modelo, el ejemplo, el paradigma. No. En México se conmemora la del proceso revolucionario y en España la posfranquista, por razones entendidas. Pero en América Latina eso no es ni una batalla, ni un acontecimiento. Entonces, siguiendo esa lógica, la que debería conmemorarse es la del 66. No. ¿Por qué? Es conservadora. Bueno, pero es la constitución de la era de la libertad. No, la de post-dictadura. La que tiene gran incidencia en nuestro caso. ¿O la del 63? La del 63. La de Bosch. La de Juan Bosch. Debería ser la de Juan Bosch y el PRD. Pero por asunto histórico. Sí, porque aquí es otra cosa. Aquí la constitución es del presidente. Sí. La constitución de Leonel. La de Danilo, la de fulano, la de Hipólito. No podemos despojar de ese caudillismo. Seguimos con los 110. Exactamente, el 210. Hasta los analistas más destacados siguen hablando de la constitución de fulano. Sí, de fulano. El legado de fulano. Como que fue él. Seguimos siendo caudillistas en el análisis. No, totalmente. Y el presidente de su impronta. El presidente quiere modificar la constitución para dejar su impronta. Él. Es una obra. Sí. O sea, no es la asamblea, es el presidente. Él. Sí. Entonces, si hacemos un inventario, ¿cuántos presidentes dominicanos han modificado la constitución? Muchos. Todos. Sí. Si usted pone los post-Trujillo. Ahí viene. ¿Quién es post-Trujillo? Danilo modificó. Post-Trujillo, Balaguer, 66. Ajá. Después de eso. Guzmán. No, Guzmán no ni Jorge Blanco lo hicieron por razones. Ni Balaguer. El primero no tuvo mayoría. Sí. Ni Balaguer. Y el segundo, Jorge Blanco. Tampoco. La división que hubo con Jacobo. No lograron la fuerza
para modificar. Ahí no se elige ni al presidente. Acuérdense que hubo 2 presidentes. Continuamos a modificar la Constitución. Exactamente. En el 94, por la crisis. Claro. O sea, hubo ahí una modificación para cortar el término. Y otra. No, y el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. La separación de las elecciones. Los colegios cerrados. El cambio del voto. O sea, hubo modificaciones importantes. Sí, pero una constante siempre. Después vino el Leonel. ¿Tuvo la vez? Hipólito. Bueno, Leonel fue en el 2010. Sí, pero estuvo. No, mentira, pero primero vino Hipólito. En el camino, fue en el 2002. Sí, que 2002. Nada más fue para el tema de la reelección. ¿Y cuál no ha sido para eso? Bueno, pero la del 94 incluyó otras cosas. Sí, todo incluyó. Quitó la reelección. Toda. Sí, pero la de 2002 no incluyó más nada. Nada más fue eso. Usted sabe que en el ambiente sopla. Cambio. Pero qué coincidencia que siempre son. Nunca. El único que la hizo, por eso es la más brillante. Juan Bosch. Leonel. No, Juan Bosch. A los 2 meses. Claro, con él se eligió a la constituyente, justamente ahí el Congreso pasó a trabajar esa parte, pero a los 2 meses, ahí no hubo esa farándula interés marcada. Una constitución que... Fue 2 meses de los 7 que duró en el poder. Fue en abril que se votó esa constitución. Hay que decirlo. Si hubiera puesto un artículo a favor, mucho duró, porque ha sido el único... junto con la ley 858 de Moca, que prohibió, es un caso sin precedentes para el pueblo dominicano, prohibió la reelección presidencial a los 2 meses estar ahí. Pregúntese usted, ¿por qué hizo eso? La prohibió el único. ¿Por qué tú entiendes que lo hizo? En su discurso, ustedes lo recogen. Primero, un demócrata, y segundo, que la fuente de todo proceso de corrupción, de chantaje, de abuso, de compra, eso es lo que él pensaba a los 2 meses de llegar al poder, pero no a los 4 años. Antes. Exacto, desde afuera y cuando tenía solo 2 meses. Pero lo estableció. Sí, para no haberse tentado a cambiar de opinión. Sí, no, porque sabía justamente a qué se iba a prestar en la historia dominicana todo eso. Bueno, pero Peña Gómez también fue coherente en eso. El problema es que Peña Gómez nunca fue presidente. No fue presidente. Exacto. Pero no solamente la del presidente, sino también la del vicepresidente. Vicepresidente no podía aspirar a la presidencia, sino un periodo después de haber sido vicepresidente. Bueno, lo interesante de eso. Sí, claro. Desde que eso se distorsionó. Ahora, yo te voy a decir. Mire todo el proceso que estamos viviendo. Mira, yo pienso que la reelección no necesariamente, o sea, el prohibir la reelección no es una expresión de democracia necesariamente. O sea, donde hay reelección no hay menos democracia que donde sí la hay. Bueno, lo que no debe ser indefinida. Es una pero concesión, donde está controlado, origina todos esos males que estamos hablando. Bueno, pues sobre la base porque las democracias más sólidas del mundo hay reelección. Sí, pero regulada todo el proceso eleccionario. Sí, eso es verdad. Bueno, entonces el problema no es quitar la reelección, probablemente. El problema es regular el proceso de forma adecuada. Con sociedades tan débiles, con instituciones tan débiles. Sí, pero eso puede generar un ambiente, eso puede generar perjuicio, porque si un gobierno que lo hace bien, eficiente, y hay los controles necesarios en el Estado y en el sistema electoral, pues, ¿qué tiene de malo que aspire de nuevo? Fíjese. Usted sabe que la Constitución de Filadelfia, que es el prototipo, el modelo, duró más de un siglo que no prohibía la reelección. Exacto. Fue en la década del 50, después de la experiencia de Franklin Delano Roosevelt. 4 periodos. Oye, ¿qué mejor gobierno que es? Que encontró una crisis, lo llevó a ganar una guerra, salieron fortalecidos. Y mira la visión, con todos los mecanismos institucionales establecidos y todo un marco para regular todo ese proceso. ¿Qué decidieron? No. Claro, pero le dejaron 2. Bueno, bueno, 2. Y dejaron si usted cosas. quiere ver valoración de Bill Clinton, de Barack Obama, pero esa gente nunca le pensó por la cabeza, y tú lo puedes analizar en su discurso, que iban a volver otra vez. Iban a abrir una brecha. Claro, porque es una cuestión coyuntural. O sea, y ellos se percibe que se pueden hundir
pero no vuelven a eso. El que entra a la presidencia de Estados Unidos, y ese era uno de los cuestionamientos con Biden, pero eso lo vamos a analizar cuando volvamos de la pausa, pero para dejarla en el tapete, uno de los cuestionamientos a Biden era precisamente que se estaba eligiendo un hombre que se sabía que por temas biológicos no iba a ir más de 4 años. Pero eso lo vamos a analizar cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambio. Paneo